A lo largo de toda su carrera, Sorolla realizó más de 8.000 dibujos, multitud de ensayos, con los que aprende, explora y se prepara antes de acometer un gran cuadro, o que realiza como puro entretenimiento, o para guardar recuerdo de aquellos a quienes más quiere, su familia. Todo ello nos habla de un dibujante prolífico, un dibujante sin descanso, cuyo trabajo disciplinado y constante está detrás de su capacidad para fijar la luz y el instante fugaz, que podemos ver en sus grandes obras, y que subyugaron ya al público de su tiempo, como ahora al nuestro. En esta sección se muestran algunos de los dibujos preparatorios más espectaculares de Sorolla. Su contemplación y análisis ponen de manifiesto cuánta premeditación, cuánto estudio y trabajo hay detrás de sus lienzos. El pintor utilizó constantemente el dibujo a lo largo de toda su carrera para estudiar composiciones, entrenar la mano y el ojo, para, en definitiva, ir a la búsqueda del cuadro. De estos dibujos previos destacan los grandes estudios de figuras individuales, para escenas cuya composición completa analizará en cambio en pequeños dibujos de la totalidad. También se muestran por primera vez dos dibujos previos para sendos retratos del rey, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, que destacan por sus grandes dimensiones de más de 2 metros de altura. En la cacería hizo un tiempo terrible, por lo que Sorolla no pudo más que tomar apuntes rápidos en un cuaderno. Fotografías publicadas en la portada de un reportaje de la revista Blanco y Negro. En la imagen central vemos a Sorolla con el cuaderno sobre el regazo, lapicero en mano, enseñando los dibujos al rey, que observa complacido. Esta es, que nosotros sepamos, la única fotografía en la que podemos ver a Sorolla casi dibujando, de ahí su importancia. Tras el fracaso de la cacería en Láchar en 1917, Sorolla volvió a asistir a otra cacería con el rey en el Monte del Pardo, en febrero de 1920. Para los cuadros de la serie de la Hispanic Society of America hay también testimonios de dibujos previos, o en el lienzo, o una combinación de ambos. Este es el caso de Andalucía, el encierro, en los que Sorolla estudia los elementos vertebradores de la obra. Esta selección de dibujos preparatorios realizados sobre papel oscuro de gran formato, combinando el carboncillo y clarión, poseen cualidades plásticas innegables, tanto si posteriormente se trasladaron al lienzo como si fueron utilizados para ensayar. Tienen un doble valor por sí mismos y por ser una muestra del proceso creativo del artista. Primero su curiosidad y luego el éxito de su pintura llevaron a Sorolla a conocer grandes ciudades como París, Londres o Nueva York,
La ciudad y la vida moderna, poco reflejadas en sus cuadros, fueron en cambio un motivo muy frecuente en sus dibujos y notas de color, en los que dio rienda suelta a su libertad creativa, produciendo obras de gran modernidad. El dibujo, como canal de experimentación y disfrute, parece alcanzar su máxima expresión en 1911, durante el segundo viaje del pintor a Estados Unidos. De ese viaje se conservan numerosos dibujos, realizados en los restaurantes de los hoteles en los que se alojó, como puro entretenimiento mientras esperaba a que le atendieran, aprovechando casi siempre el reverso de las cartas del menú. Son un testimonio del ambiente burgués de la época, con la moda elegante como protagonista. De este mismo viaje, el Museo Sorolla conserva 12 vistas de Nueva York, tomadas desde las altas ventanas de la habitación del hotel y pintadas al gouache, que se exhiben todas juntas por primera vez en el museo. Desde aquel elevado punto de vista, consiguió composiciones muy atrevidas, por el vertiginoso picado y por la forma de plasmar el rápido movimiento de la ciudad. Lamentablemente, es el artista el que piensa que para hacer un trabajo artístico debe huir del ruidoso mundo actual, y es precisamente en medio de ese ruido mundano donde se debe encontrar el arte. Pensemos, por ejemplo, en Nueva York. Hay arte en sus calles y en sus plazas, en los clubs y en los teatros, en los autobuses y en los vagones de metro. Palabras de Sorolla en una entrevista en el New York Times, el 14 de marzo de 1909. Es en esta serie de gouaches donde se evidencia de forma notoria la influencia que el medio fotográfico tuvo en Sorolla, en su forma de mirar y de representar el mundo que le rodea. Comparte con las vistas tomadas desde la ventana la modernidad del trazo, rápido, deshecho, un punto de vista rompedor. Trabaja con pinceladas rápidas, más alargadas para las amplias avenidas y a modo de pequeñas manchas para los transeúntes. El soporte para sus obras es el que tiene más a mano y posea las cualidades que necesite. Así ocurre con los cartones de doblar camisas o de las cajas de ropa que utiliza como soporte para los gouaches, en los que realiza las vistas de la ciudad de Nueva York. Sorolla hacía uso de los entretenimientos al carboncillo para llenar los momentos de espera, por ejemplo cuando acudía a un restaurante a comer y esperaba a que le sirvieran. Es el caso de los numerosos dibujos realizados en su segundo viaje a Estados Unidos, donde estos entretenimientos parecen alcanzar su máxima expresión. La mayoría de los dibujos tienen como soporte los cartones de menú del restaurante del Hotel T. Blackstone de Chicago. Sorolla, sentado en su mesa, contempla los grupos y personajes que se distribuyen en otras mesas a su alrededor, charlando, riendo, fumando. Los personajes que aparecen en los cartones no saben que están siendo observados, siguen inmersos en su actividad, ya sea charlar, leer, comer o contemplar, mientras el pintor los dibuja. Son muchas las escenas que capta de parejas o grupos en un plano medio, que no permiten ver el salón, pero sí parte del mobiliario que les acompaña, o la situación de otros clientes del mismo establecimiento. Sus gestos, actitudes e indumentaria nos muestran claramente que se trata de personajes de la alta sociedad. La vida que Sorolla plasma en estos dibujos es la cara amable y alegre de la ciudad, sus momentos de ocio, los ambientes llenos de elegantes burgueses. A veces retrata al personal de servicio, camareros o porteros del hotel, pero nunca desde la crítica social. Tan solo son imágenes objetivas que capta por mero placer de dibujar, sin ninguna otra connotación. Fueron, en la mayoría de los casos, sin duda, un simple entretenimiento para Sorolla,
pero constituyen un testimonio de la alta sociedad de la época, de sus costumbres y relaciones, de sus maneras y, cómo no, de su indumentaria. Estas horas son las que te voy a dedicar. Otras mejor no encontraría para comunicarme con la mujer que más quiero. Tu retrato lo tengo delante, y créeme, hice bien en traerlo, pues a pesar de estar pintado por mí, hay en él algo que es más verdad que la verdad misma. Lo he hecho pegar en un cartón de color verde oscuro, y hace muy bien. Carta de Sorolla a Clotilde, 28 de marzo de 1918. De la familia del pintor se conservan numerosos dibujos, en los que vemos a su mujer Clotilde o a sus hijos María, Joaquín y Elena, solos o en escenas de intimidad dentro de su hogar, mientras realizan tareas cotidianas, como coser, estudiar, leer o jugar. Estos dibujos son los más bellos del pintor, porque plasman la vida cotidiana mejor que lo harían las fotografías, y además nos presentan a la familia de Sorolla a través de sus ojos. Por tanto, cuando observamos estos dibujos, nos sentimos en cierta forma como voyeurs, al introducirnos gracias a ellos en la esfera más personal del artista. En muy pocas ocasiones serán estos dibujos estudio para una obra posterior, son puro entretenimiento, reflejo de las escenas que se desarrollaban en su ámbito doméstico. Se escapa de esta norma Clotilde con los hijos Día de Reyes, Watch en el que Sorolla retrata a su familia, en un momento anecdótico e íntimo, que sin embargo fue publicado en la revista La Ilustración española y americana en 1901. Algunos dibujos de Sorolla realizados a lápiz y por tanto no pertenecientes a esas técnicas húmedas, también fueron publicados en algunas revistas. En tiempos de Sorolla, y bastante antes, los dibujos habían llegado a constituirse en obras preciadas dentro de la producción de los artistas, que los regalaban, exponían y atesoraban como una faceta más de su trabajo, también como muestra de su maestría. En la exposición individual de Sorolla, en la Georges Petit de París, en 1906, aparecen por vez primera 14 dibujos en el listado. Repitió esa exhibición de dibujos en la Exposición de Londres de 1908. En cierta forma, el concepto de exponer estos dibujos fue debido a una sucesión de casualidades, revelando el concepto que tenía Sorolla de ellos.